Saludos, estimada audiencia. Quien les habla por acá, Juan Echenique, va a ser el docente o profesor facilitador de la asignatura Estadística aplicada al deporte del Diplomado Entrenamiento Deportivo Nivel 1. Estaremos conversando en este primer tema con respecto a los elementos básicos de la estadística descriptiva. En primera instancia, vamos a estar conversando respecto a las definiciones de la estadística. Podemos decir que la estadística es una rama de las matemáticas que conjuga herramientas, ya sea para recolectar, organizar, presentar y analizar datos u observacionar datos. Es decir, recolectar, buscar dentro de una serie de población específica o una serie de sujetos específicos. Luego de obtener esos datos, organizarlos a través de algún método, presentar estos datos ya obtenidos y analizarlos posteriormente para emitir conclusiones y emitir juicios. De la misma manera podemos decir que el campo de la estadística es un gran conjunto de procedimientos. ¿Para qué? Para reunir, medir, clasificar, codificar, computar, analizar y resumir esa información numérica que es adquirida sistemáticamente. Como podrán ver en este segundo concepto, hay elementos que se están incorporando y son hoy día muy esenciales dentro de la rama de la estadística, como lo son el codificar y el computar, ya que la tecnología nos permite, nos favorece mucho y nos da esa herramienta para ahorro de tiempo a la hora de codificar y computar datos. Pero no nos podemos quedar nada más con los datos. Hay que analizarlo y hay que resumirlo para luego obtener conclusiones y tomar decisiones. La estadística también podemos observarla de la siguiente manera. Recolectar información a través de evaluación de instrumentos. Esto que yo tengo un instrumento ya elaborado, este me va a permitir obtener en un espacio determinado, recolectar esa información necesaria. Seleccionar forma y estadístico para organizar ya la información recolectada. Luego de estos dos primeros pasos y ya haberle aplicado un método estadístico a la información recolectada, a los datos recolectados, se debe presentar de forma gráfica, ya sea a través de gráficos o de tablas, para luego analizarlos y luego de ese análisis de estos datos emitir conclusiones o sacar algunas conclusiones que me van a permitir resumir para emitir juicio de valor, tomar decisiones en cuanto a lo que yo esté abordando. En resumen, Richard Faris nos dice que con la estadística lo que se trata es de observar, organizar de una manera sistemática información numérica adquirida, es decir, esos datos que nosotros estamos buscando, esos datos que requerimos de cierta población a través de una variable que se esté buscando medir. Dentro de la estadística observaremos la siguiente clasificación. Esta clasificación que nos va a permitir acentuar de una manera más táctica, más práctica, lo que estamos buscando dentro de este curso para la estadística aplicada al deporte. En primera instancia,
tenemos la estadística descriptiva. Y esta nos va a consistir en toma de muchos datos sobre una categoría de personas u objetos. Y además de esto, resumir esta información en pocas cifras matemáticas exactas, tablas o gráficos. Es decir, tengo una población, obtengo los datos de esta población, inmensa cantidad de datos, y luego, para una manera más práctica, más sencilla, a través de las matemáticas aplicadas desde el punto de vista de la estadística, resumir estos datos de una manera más fácil, a través de tablas y gráficos, que me permite de una manera más coherente, más simple, evidenciar la información que he obtenido a través de los datos. Como también tenemos la estadística inferencial, que esta extrae conclusiones sobre las relaciones entre las características de un grupo de personas u objetos. Acá esto implica tomar una muestra de una población y llevar a cabo cálculos relativos sobre esta a través de los resultados de la muestra. En fin, la estadística descriptiva y la estadística inferencial nos permiten, la descriptiva, en recopilar, organizar datos y luego presentarlo de forma informativa, para la redundancia. Mientras que la inferencial efectúa estimaciones e hipótesis y se basa en probabilidades. La estadística descriptiva nos va a permitir, o se aplica en el deporte, desde el punto de vista de algunos de estos renglones que vamos a ver a continuación. En primera instancia, análisis de rendimiento ya sea de atletas o en conjunto. Este análisis de rendimiento se utiliza para comparar el rendimiento de jugadores o equipos, rendimiento específico entre los jugadores de un mismo equipo o entre algunos equipos, identificar las fortalezas que poseen los jugadores entre ellos o que poseen entre los equipos, y además de eso las debilidades, evaluar la efectividad de diferentes estrategias, ya sea para aplicarlas a un adversario o identificar esas estrategias que los adversarios le aplican a un conjunto en específico. En cuanto a la evaluación de talentos, se utiliza para identificar a los jugadores con mayor potencial, comparar a los jugadores con prospectos ya establecidos, ya con data ya establecido, hacer comparaciones para acercarse a las realidades o al entrenamiento óptimo o a las condiciones óptimas que debe tener este talento o esos talentos. Predecir el éxito a futuro, por supuesto, nos permite dar un estimado en cuanto al talento, cuál sería la predicción, hasta dónde podría llegar, o cuál sería su límite, o cuál sería su alcance para seguir mejorando día a día. En cuanto al análisis de lesiones, aquí la estadística descriptiva se utiliza para identificar los factores de riesgo que puedan acontecer algún tipo de lesión. Desarrollar estrategias para prevenirla, que es muy importante. Siempre considerar evitar lesiones con respecto a los atletas. Y evaluar la gravedad de una lesión. En este sentido, ya estando lesionado algún jugador o algún atleta, evaluar cuál es la gravedad que ha tenido y las causas por las cuales la ha tenido. Y por último, se considera el análisis del juego. Y este se utiliza para identificar los patrones en el juego. Los patrones propios como los de los adversarios.
Evaluar la efectividad de diferentes estrategias. Fíjense bien acá. Muchas veces uno planifica, uno se organiza en cuanto a estrategias y uno no se da cuenta qué tan efectiva puede ser tanto en pro del avance positivo como el estancamiento o como también lo contrario, el no avanzar por insistir en estrategias que no le permiten adecuar al conjunto que uno esté trabajando o al individuo que uno esté trabajando. Y por supuesto, predecir el resultado de un partido, también de una competencia. Saber cuál sería la posición, cuáles serían los alcances. Y todos estos elementos nos va a permitir, desde el punto de vista del deporte, la estadística descriptiva. Pasamos ahora a un tema muy relevante, que es la distribución y representación de los datos. ¿Qué nos va a permitir la distribución y la representación de los datos? Algunos elementos muy importantes que debemos considerar dentro de la estadística, desde el punto de vista de la estadística descriptiva. Entonces, hablaremos sobre la población y la muestra. Viendo que la población se puede considerar que es un conjunto definido, limitado, ya establecido y que sea accesible del universo y que este forma el referente para la elección de una muestra. Esto nos lo aclaran los amigos Buendía, Colas y Hernández. Mientras que la muestra sería o es el conjunto de individuos extraídos de esa población o ese universo ya definido y limitado y accesible, pues, a partir de un procedimiento específico, de procedimientos que nos permitan la obtención de la muestra. Estos procedimientos se le conoce como muestreo. Esto nos lo considera o nos lo mencionan los mismos amigos. Buendía, Colas y Hernández. Fíjense acá gráficamente lo que se considera de población, un universo ya limitado, ya establecido de un momento dado. Para la obtención, ¿qué es lo que buscamos a través de esta población? Obtener o extraer una muestra que sea representativa de la misma, que a la hora de los datos que nos suministra acá o que podemos extraer de la muestra sea representativa del universo de la población. Siendo así, consideramos que la población estadística está formada por todos los individuos, mientras que la muestra solo es una parte de ella. ¿Cómo nos lo presenta el gráfico? Ahora bien, para la selección de la población de estudio, debemos considerar que la población es finita cuando es aquella cuyos elementos en su totalidad son identificables por el investigador. El investigador ya lo tiene identificado, ya lo tiene considerado y por eso él considera que su población o la población que va a trabajar es finita. Mientras que es infinita cuando aquellos elementos es imposible tener un registro identificable. Hay muchos elementos, muy grandes, muy establecidos. Se va muy allá de lo que se puede considerar el investigador o el entrenador en este caso. Algunos autores nos van a indicar o indican algunas recomendaciones con respecto para la delimitación de la población. Acá tenemos dos consideraciones que se consideran muy importantes para la selección de una muestra de estudio. Y es que la población objeto, o sea, para estudiar, debe ser delimitada, debe tener claridad y tener la precisión en cuanto al problema de la investigación. Ya tener las variables, identificado el problema, debemos considerar y delimitar de una manera clara y precisa la población.
Mientras que la otra consideración o recomendación que puedo establecer para delimitar la población es que en cuanto a aquellos investigadores que sean o estén en formación o que sean novatos, que sea su primera vez dentro del campo del estudio de la investigación o dentro del campo del entrenamiento, y que esto no cuenten con financiamiento, deben ubicar o estudiar una población ya establecida, pequeña, finita, accesible, para no complicarse tanto la vida y llevar a cabo su entrenamiento o su investigación de una manera más tangible, más accesible. Ahora bien, para seleccionar la muestra de estudio o la muestra dentro de un entrenamiento, vamos a considerar estos tres aspectos que tenemos acá. Sabino, para la selección de la muestra, él dice que esta es una parte del todo que llamamos universo, una pequeña parte de la población, y que sirve para representar, es decir, que representa una parte de la población objeto de estudio. Aquí considera que es muy importante destacar que cuando los elementos de la muestra reflejen en sus unidades lo que ocurre en la población, a esta muestra se le puede considerar muestra representativa. Mientras que Ramírez identifica que la mayoría de los autores coinciden en que se debe tomar un aproximado del 30% de la población y que este estimado lo considere o lo eleva a que sea la muestra representativa. Mientras que Hernández nos establece que si la población es igual o menor a 50 individuos, se debe tomar toda como muestra y que la misma es totalmente representativa. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que se debe considerar para la obtención de una muestra dentro de una población? Es lo que se le denomina muestreo. En esta oportunidad estaremos conversando con respecto a lo que es el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico, o es decir, el muestreo aleatorio y el no aleatorio. Estableciendo que el aleatorio son todos los miembros de la población y que estos tienen la misma opción de conformarlo a través de métodos estadísticos que nos lo van a permitir. ¿Alguna forma de muestreo? Podemos considerar estas, que sería muestreo al azar simple, muestreo al azar sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. Mientras que la no probabilística o no aleatoria nos la identifican como la elección de los miembros para el estudio. Dependerá de un criterio ya específico del entrenador o del investigador en este caso. Dentro de los tipos de muestreo no aleatorios, podemos encontrar el muestreo causal o accidental, el intencional y muestreo por cuota. Todo esto o este procedimiento, lo que llaman muestreo para la obtención de la muestra, nos lo establece el amigo Sabino. Vamos a pasar a considerar dos ejemplos, un ejemplo probabilístico y un ejemplo no probabilístico. En el caso de probabilístico vamos a tomar en cuenta el muestreo al azar simple. Tenemos entonces, dentro de este ejemplo, a un entrenador de un equipo de baloncesto. Este desea saber el promedio de cestas convertidas de sus atletas dentro de su entrenamiento a través de 20 lanzamientos. Es decir, por cada 20 lanzamientos que haga cada jugador o cada atleta que él posee,
cuál sería el promedio que estos deberían tener en cada sesión de 20 lanzamientos, estableciendo que tiene una población, su población o su universo es de 15 jugadores. Él procede a través del método del azar simple, tomar la muestra que considera Ramírez del 30%, un 30% de, de esta población que es 15 jugadores. Él menciona, establece que los escoge a través al azar simple, es decir, toma un tazón, una caja o una bolsa y mete 15 papeles, de la cual de esos 15, 5 van a estar marcados. Y cada uno de los sujetos van a tener la misma oportunidad de ser seleccionados. De esta forma obtiene su muestra de 30% en relación a la población de 15 jugadores. Establece, ya con los 5 jugadores, lo somete a la práctica de 20 lanzamientos cada uno. Y se da cuenta de que el primer sujeto convierte 12 canastos, el segundo 15, el tercero 13, el cuarto 16 y el 5 7, perdón. Esa es individualmente la cantidad de pelotas convertidas en relación a 20 lanzamientos. Y de aquí él va a partir para obtener el promedio a ser exigido durante la práctica. Entonces, como ya le mencioné, ya registró la cantidad de veces que los sujetos hicieron lanzamientos y la cantidad de cestas convertidas. Posteriormente, suma la cantidad de tiros convertidos y lo divide entre la cantidad de sujetos que representan su muestra. Y este resultado es lo que va a establecer como el promedio o la media, como veremos a continuación. Sumó todas las cestas convertidas, que le da un total de 63 lanzamientos convertidos, y lo dividió entre el número de muestras, de la muestra, que en este caso son 5, que son 5 individuos o atletas. Y al dividirlo, le da un total de 12,6, que es igual a 13. Es decir, que dentro de su entrenamiento, a su población de 15 jugadores, porque su muestra fue representativa de muestra de 5 jugadores para una población representativa de 15 jugadores, en cada sesión de entrenamiento, cada uno de sus jugadores que lance 20 canastos, le va a exigir un promedio de 13 cestas convertidas, para así ir mejorando e ir elevando el índice de puntuación durante la práctica para ser exigido posteriormente durante los encuentros, los juegos. Asimismo pasamos al ejemplo de muestreo no probabilístico, en este caso muestreo por cuota. El muestreo por cuota lo que nos establece es tener una población ya identificada y clasificada por grupos, como se ve acá. Si lo basamos en un ejemplo en cuanto al deporte como es el béisbol, se puede decir que esta población posee 3 grupos: un grupo de lanzadores o receptores, un grupo de infielder y un grupo de outfielder. Y es lo que necesita, a través del método del muestreo de por cuota, obtener cierta cantidad de cada grupo, como lo establece acá, para así obtener su muestra y aplicar la variable para luego obtener información, la información necesaria para su estudio y llevarla a cabo. De esta manera damos por concluido esta presentación del tema número 1 dentro del curso de estadística aplicado al deporte. Muchísimas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en el próximo tema. Espero sea de su consideración
y sigan aunando e identificando sobre este tema y los próximos temas que se van a abordar dentro de esta unidad curricular de este diplomado de entrenamiento deportivo nivel 1. Hasta la próxima.